crear espacios de simplificación, crear espacios de reencuentro, de compartir, crear espacios colectivos, individuales, donde tienes un momento o tienes momentos para desligarte de toda esa presión social consumista que te obliga a ser, a tener, a hacer, que te impulsa a... porque todo el mundo está haciendo, todo el mundo está... Crear espacios de silencio, crear espacios de poca estimulación. Esta es la alternativa que desde el Instituto Incipia te sugiero. Crear esos espacios. ¿Cómo crearlos? Ahora hablamos. Pero es tan necesario. La presión social es tan acuciante, tan inconsciente también, ¿no? No te das cuenta y especialmente en las grandes ciudades uno empieza a correr y no sabes por qué, andar deprisa o a mirar rápido tiendas como buscando algo y al final vas saltando de posible compra a posible compra. Al final te sientes como hasta cierto punto satisfecho, satisfecha, hasta cierto punto vacío. El Homo consumens. Nos habla Carlos Javier González Serrano en su artículo que pongo en la descripción del programa. Homo consumens. Siempre activos, siempre dudando a ver entre tanto dónde escoger, entre esa abundancia, que más que abundancia se convierte en exceso. Y al final, harto o harta, dices, mira, ya no lo compro, ya lo compraré. Algo que a lo mejor deseas pero se complica mucho, y los medios los publicistas, los medios de comunicación, de forma consciente, intencional, buscan pues que te preocupes de a ver qué compras, a ver qué precios, que estés como concentrada en esa comparativa, de a ver qué no. Y no es que sea malo, no está mal, pero se dejan, como yo empleo la energía en eso, dejo de crear espacios para esa simplificación, para ese reencuentro con uno mismo, con los demás, dejo de crear espacios o no le doy tanta importancia para el compartir. Estás escuchando el podcast del Instituto Incipia de Educación, Crecimiento Personal y Psicología. ¿Cómo no? Mi nombre, Joan Contreras. Un podcast que quiere sugerirte el pensar de otra manera, quiere buscar esos dones, esas capacidades, reencontrarte a ti misma, a ti mismo, ese poder pensar de otra manera.
Pues sí, 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 pensar de otra manera, desligarnos de ese estrés, de esa tensión, de esa presión, cuando ves que mucha gente va en la misma dirección. En el trabajo, en la familia, en los amigos incluso, pero con los amigos ya es más fácil que ya hayas hecho una selección. Es más fácil que hayas ya apartado y gente que tenga tus propios valores sean los que tengas más cercanos. El artículo de Carlos Javier al que aludía al principio no tiene nada, ni una palabra de desperdicio. Es como una descripción de un contexto en donde nos vemos inmersos todos nosotros. El comercio, la sociedad de consumo, es una maravilla en el momento en que vemos que da de comer, da trabajo. Hay un nivel económico medio en los países occidentales, Estados Unidos, Canadá, también algunos países de Centroamérica y Sudamérica, Europa, y empezamos a ver grandes diferencias dentro de esos países ya, en que no todo el mundo está tan contento. Y si nos vamos a comparativas entre continentes, ya se nos pierde ese estado de satisfacción. A lo mejor la sociedad de consumo es el mal menor dentro de los males. Respecto a los que estamos en este lado del globo, de los que comemos 3 veces al día y tenemos vacaciones, que no todo el mundo en este planeta se lo puede permitir, vemos que la publicidad ha mezclado el ser con el tener. Una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que tengo. Pues no. Resulta que la publicidad nos ha dicho, eres en función de lo que tienes o de lo que haces. Y no, el individuo simplemente por ser individuo, ya merece un respeto, merece una justicia, merece una sanidad, una vivienda, merece un montón de cosas. Y también tiene unos deseos. Y esos deseos, ahí en los deseos está la trampa. El título del podcast es El deseo como fuente de engaño. Y tú puedes decir, bueno, pero no es malo desear. No es malo desear. Otra cosa es, como dicen los budistas, tener apego. Vincularse excesivamente a según qué elementos en los cuales encuentro mi seguridad, encuentro mi fuerza, mi poder y encuentro mi placer. Y a lo mejor es un objeto tipo coche, tipo casa. ¿Cómo no? ¿A quién no le gusta un buen coche? ¿A quién no le gusta una buena casa? ¿A quién no le gusta unas buenas vacaciones? ¿A quién no le gusta ir a un restaurante? Y en sí, estos elementos no son malos. Lo que empieza a no ser adaptativo es, primero, basar mis valores en la posesión de esos objetos. Vuelvo a repetir, basar mis valores en tener, cuando en principio esos objetos tendrían que ser instrumentos. Yo tengo una casa puesto que necesito una casa. Yo tengo un coche porque necesito desplazarme. Pero cuando esos instrumentos empiezan a ser un fin, yo quiero tener tal coche concreto y lucho y pongo todas mis energías para poder conseguirlo. Bueno, no está mal. Otra cosa que a lo mejor tienes el coche y luego te encuentras más solo que la una, porque has ido perdiendo a tu gente en ese camino un poco suicida para llegar a tus objetivos.
siempre es posible que te encuentres con un grupo de amigos que piense igual y ahí te sientes acompañado. Para los que tenemos una cierta sensibilidad, ¿cómo os diría? Ese homo consumens nos agobia. Nos gustaría que para escoger un aspirador hubieran dos o tres, no 35 como hay ahora. Nos gustaría que las cosas fueran más sencillas y poder dedicar nuestra energía a otras funciones, a otros elementos, a cultivar el aprendizaje, las relaciones. Nos gustaría no cambiar el móvil cada 2 años, sino cada 5 o 6. Nos gustaría que las hipotecas no durasen tanto. Nos gustarían un montón de cosas que van en contra de esta sociedad. Nos gustaría que todas las informaciones estuvieran equilibradas entre lo positivo y lo negativo, puesto que hoy en día lo negativo es mucho y muy abundante, nos pone en estado de alerta, y lo positivo, más que lo auténtico, se acerca a lo ñoño, a lo poco espiritual, a lo poco colectivo. Cuando estamos ahí viviendo, sobreviviendo, tantas veces la gente se plantea el sentido de todo este montaje, ¿verdad? Y es necesario encontrar el sentido a la vida. Es totalmente necesario para poder sobrevivir, para poder sentirse a gusto. Las tasas de depresión y de ansiedad pues van subiendo, ¿no? Y van subiendo porque hay una desconexión a lo auténtico. Carlos Javier nos habla de un concepto en el artículo, vuelvo a repetir, os lo recomiendo que lo leáis, no una vez, 2 o 3 veces, que es la parresía, es decir, el reencuentro con lo auténtico, según nos dicen los antiguos griegos, parresía. Implica reconocer, y leo directamente, implica reconocer que existen realidades que no pueden ni deben ser supeditadas a un valor monetario cualquiera. Esta mercantilización en la que estamos metidos y que fácilmente caemos, es que fácilmente siempre encuentras algo que dices, ay, mira, pues lo pido por internet, ay, esto es lo que yo justamente deseaba. Te lo ponen a tiro. Es tan fácil caer. Y no es malo caer, lo malo es dejarse llevar. Una cosa es zambullirte en un río, otra cosa es que el río te lleve por la corriente y que vayas distraído, distraída, sin darte cuenta que te están arrastrando. Crear espacios para la simplificación. Crear espacios para el reencuentro, para el compartir, para el reflexionar. Buscar amistades en las que las conversaciones realmente sean auténticas, que se hable del ser, que se hable del cómo se siente uno, de cómo afronta los bajones, de cómo subes en la vida, cómo bajas. Estos son actitudes, diálogos que te llenan. Hablar de personas, pero no para criticar, sino para decir a ver cómo ayudamos o estamos ahí. Creo que es interesante, es importante que ese odio político que, que baja lanzando flechas hacia un lado o hacia otro no nos
exalte esos venenos de la crítica, la culpa, no nos empapen y veamos que el simplemente ser ya es una maravilla, que hay mucho por hacer dentro de nuestras vidas, dentro de esta comunidad a la que perteneces y dentro de este mundo en el que habitamos. Y te pongo el ejemplo de los amigos, te pongo el ejemplo de esos espacios de naturaleza, de meditación, de reencuentro con la familia, de poder hablar de los problemas de la familia tranquilamente. Iremos profundizando en estos temas en el blog del Instituto Incipia. La web es las 3 Ws institutoincipia.com. Iré poniendo recursos, formas, trucos para ir sorteando esta sociedad en la que vivimos, que a veces el trabajo es difícil de cambiar. Y a los medios de comunicación por ahora pues no los vamos a cambiar. Por tanto, tenemos que aprender a adaptarnos a lo que hay. Crear espacios para la simplificación. Con que os quedéis con esta idea y la dejéis fermentar en vuestro consciente e inconsciente, yo creo que ya hacemos mucho. Y para crear esos espacios de simplificar, de reencontrar, de compartir, como no, vamos a por nuestras inspiraciones habituales. Inspiramos, retenemos, expulsamos, volvemos a inspirar, retenemos, expulsamos. Queridos amigos, queridas amigas, nos vemos el próximo viernes, no sin antes recordaros que todos los sábados a las 8 podéis participar de la meditación matutina a las 8 de la mañana del Instituto Incipia. Si queréis más información, podéis enviar un email a gestión@institutoincipia.com. Nos vemos. Hasta luego.